Buenas tardes, compañeros. La actividad de esta semana consiste en hacer un video sobre las críticas que se le han hecho al modelo neoliberal. Así que, veamos pues. En primer lugar, ¿qué es el modelo neoliberal? O el neoliberalismo. En este aspecto hay mucha variedad en las definiciones del neoliberalismo. Básicamente abarca todos de el mercado sobre el gobierno, los incentivos sobre las normas culturales y que la propiedad privada está sobre la acción colectiva. Este término se usa para describir a personajes desde Pinochet, Thatcher, Ronald Reagan, hasta para describir la misma apertura del mercado chino. Pero básicamente siempre hace referencia a la desregularización financiera y la globalización económica, donde las finanzas fluyen libremente y sin obstrucción. El problema con esto es que al no tener claro qué nos vamos a referir, con qué elementos exactamente nos vamos a referir que componen al neoliberalismo, las críticas también se desvían. Bueno, ¿de dónde viene el término del neoliberalismo? Aunque el concepto en sí viene de finales del siglo XIX, su aplicación contemporánea es mucho más reciente. En 1947, un grupo de pensadores, la Sociedad del Monte Pelerin, se encontraban preocupados porque decían que la propiedad privada y el mercado competitivo estaban desapareciendo, ya que en esos entonces, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el modelo económico, bueno, de economía política que usaban la mayoría de los países era el del estado de bienestar. En el estado de bienestar, pues es el mismo estado el que provee los servicios a la población del país. Y pues para hacer esto, comúnmente tenía intervención en la economía, hacía planeación económica gubernamental y cosas por el estilo. La cosa es que estos estudiosos de la Sociedad del Monte Pelerín consideraban que cualquier intervención del Estado con la economía iba a llevar eventualmente a un estado totalitario como lo estaban siendo los países socialistas o lo habían sido los países fascistas, como pues la Unión Soviética o la Alemania nazi. Así que ellos afirmaban que solo cuando el Estado se retirara de la economía, la libertad sería preservada de verdad. Los ricos, la gente adinerada, veía este pensamiento del neoliberalismo como una manera en la que podrían evitar restricciones gubernamentales o altas cargas de impuestos. Así que dieron grandes financiamientos a estas escuelas de pensamiento en pleno apogeo del estado de bienestar. O sea, aún y este pensamiento neoliberal estaba bien financiado, en la cuestión práctica, así en la política verdadera, las naciones siguen aplicando el modelo del estado de bienestar. Sin embargo, por mientras, a manera de experimento incluso, se podría decir, el modelo neoliberal se aplicó en Latinoamérica durante los regímenes dictatoriales. Se presentaba como la alternativa para el desarrollo latinoamericano, ya que Latinoamérica no se había logrado desarrollar de otra manera, con un nuevo orden político centrado en la familia o en el individuo, en lugar de en las clases o en los sectores sociales. Los regímenes dictatoriales querían una nueva disciplina para superar los sistemas populistas de la época. Y pues al tener capital externo fluyendo desde Estados Unidos principalmente y oprimir a todos los opositores, lograron implementar el modelo neoliberal. Finalmente, en los 1970s, los estados de bienestar empiezan a sufrir diversas crisis.
Parecía que tanta regulación que imponía el Estado agotaba la producción y pues toda la administración que el Estado necesitaba hacer para proteger a toda la gente, para hacer la red de apoyo del Estado, hacía el sistema ineficiente. Se había reducido el Estado casi casi a un sistema clientelista. Ya no podía cumplir todas las propuestas que tenía, ya que todos dependían del Estado. Pero bueno, es entonces que se acercan los neoliberales con sus propuestas. Como dijo Milton Friedman, cuando el estado de bienestar tuvo su crisis, la alternativa ya estaba lista. Y es así, como para los 80s, que el neoliberalismo se va insertando en todo el mundo. En Reino Unido fue durante la administración de Margaret Thatcher, en Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan, y acá en Latinoamérica durante la dictadura de Pinochet, y bueno, en Argentina, y en México venía desde antes, pero se terminó de consolidar durante la presidencia de Carlos Salinas. Estos gobiernos disolvieron sindicatos de trabajadores, privatizaron muchas empresas del Estado, aplicaron políticas monetaristas de liberalización mercantil, apertura de mercados, y pusieron en competencia, pues al ser compañías privadas, a las empresas que proveían los servicios públicos. Pronto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pues se fueron construyendo en base a estas políticas neoliberales y hasta los mismos partidos y grupos de oposición de izquierda, podríamos decirlo, fueron adoptando principios neoliberales en sus propias políticas y propuestas. Y es aquí cuando se empiezan a distinguir los problemas económicos del neoliberalismo. Para correr una economía próspera, pues uno sí necesita una eficiencia en la distribución de los recursos, incentivos para los empresarios, un régimen que proteja la propiedad privada y asegure sus inversiones al inversor, un mercado abierto al mundo sin que aplaste la economía local, un sistema de impuestos flexibles y programas que apoyan a los trabajadores sin causar que estos se salgan del mercado laboral. El problema surge cuando se piensa que estos principios económicos solo se expresan en una única serie de políticas, que hay una única serie de reglas para el modelo neoliberal. Además que las mismas políticas económicas del modelo neoliberal ya han mostrado sus fallas a lo largo de la historia. La desregularización financiera llevó a la crisis del 2008, la Gran Recesión, y la globalización económica, que sufre a todo el mundo, ha llevado a la expansión de varias epidemias en los últimos años y pues más recientemente la pandemia del coronavirus. Bueno, eso es correspondiente a los problemas económicos que presenta el modelo. ¿Cuáles son los problemas sociales que trae el neoliberalismo? En primer lugar, el gran problema de la inequidad. La riqueza que genera el neoliberalismo se concentra en unas pocas manos. La gran parte de la gente termina con muy poco de la riqueza generada. Otro problema que presenta el neoliberalismo es que la disolución o la impotencia que se le otorga a los sindicatos laborales dejan a los trabajadores vulnerables ante las corporaciones. Los dejan ante los precios, ante los salarios que las corporaciones quieran ofrecer. Esto resulta en que eventualmente ofrecen bajos salarios las empresas, la capacidad de compra y de consumo de los trabajadores baja y aumentan los niveles de pobreza. Otro problema es que el Estado también se queda sin poder. Al no controlar ya la economía, no puede responder a las necesidades de los electores.
El mercado despoja al individuo de todo su contenido político. Lo divide en calificados y no calificados, en consumidores y oferentes, sin distinguir su posición política o social. La gente se deja de ser ciudadanos soberanos para volverse consumidores soberanos. Esto causa una desconexión entre las autoridades y el pueblo normal, encendiendo la volatilidad política. La democracia se vuelve simplemente un sistema de transacciones. Un gobierno se mide en si es efectivo o no al instante, si sus políticas están haciendo bien al instante, y si no lo es, si no está satisfaciendo, se vota fuera, sin esperar a que el gobierno intente realizar cambios estructurales que tomarán más tiempo y más esfuerzo. Esta separación, que ya habíamos mencionado, que siente la gente de sus gobernantes, volatiliza todo el ambiente de la política. De repente ocurren fenómenos que en condiciones normales uno pudiera predecir que no iban a ocurrir, como lo fueron la presidencia de Trump, la salida del Reino Unido de la Unión Europea o el surgir proliferado de regímenes populistas o autoritarios en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como lo son el sudeste asiático, algunas partes de África y Latinoamérica eventualmente. El neoliberalismo se ha insertado tanto en la sociedad contemporánea que ha redefinido lo que significa ser humano. Ya no es ser los seres cooperativos, empáticos que la ciencia dice que somos, sino debemos ser competidores fríos, racionales, que solo buscamos avanzar, progresar, vencer, sin preguntar cómo ni con quién. Esto, entre otras cosas, ha disparado las condiciones de salud mental a niveles sin precedentes. Cuestiones como la ansiedad, la depresión, son mucho más comunes hoy en día que en cualquier otra parte de la historia. Los ricos empiezan a adjudicarse su riqueza, su estado, debido a sus propias habilidades, y se le acusa a los pobres, a los de bajos recursos, de ser pobres porque quieren, por su pereza, no a condiciones estructurales o del sistema. Esto lleva a la separación entre clases sociales. Y las clases más bajas, al no tener oportunidades para salir de su situación, al no tener oportunidades o movilidad social, optan por otras vías para conseguir más recursos o simplemente para sobrevivir. Estas son las cuestiones que disparan el crimen organizado, los robos, las estafas, el tráfico de personas. A grandes rasgos podemos afirmar que entre menos movilidad social tenga un país, mucha más violencia va a tener. Muy bien, y a todo esto, ¿el neoliberalismo va a llegar el momento en el que se va a acabar? Esta pregunta no es fácil de contestar. El modelo neoliberal ya ha tenido sus propias fallas. Ya mencionamos la gran recesión de la crisis del 2008 y los fenómenos políticos generados por toda esta inestabilidad del mismo sistema político. Todo esto ha puesto en seria reconsideración el modelo neoliberal, sumado a la elevación de China como potencia mundial y la reciente pandemia del coronavirus, del COVID-19. Pero a pesar de todo esto, la imaginación política parece corta hoy en día. No se han imaginado alternativas viables y pues la ciudadanía, los votantes, están apáticos. Hay poca participación en las democracias contemporáneas, las democracias de Occidente. Y creo que aquí está el mayor problema. No se vamos a encontrar otra opción al neoliberalismo, que debemos encontrar otra opción al neoliberalismo, si no lo hacemos juntos.
entrando a la opinión pública y ejerciendo nuestra ciudadanía soberana, en vez de nada más nuestro lado consumidor. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Un gusto, compañeros, y espero continuar la discusión.